¿Qué tal, amados hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos aquellos que se conectan con este canal profético. Les enviamos muchos saludos a todos los hermanos de habla hispana, también a los hermanos de la escuela profética y esperamos que estén siendo bendecidos con todas estas enseñanzas que cada semana estamos compartiendo con ustedes. El día de hoy el Señor nos ha dado un tema para continuar con esto que se ha soltado a partir de la palabra profética de este mes y también a través de la noche profética, donde hemos seguido teniendo muchos buenos resultados. Hemos estado teniendo más testimonios de gente que se ha conectado a la alabanza y al gozo de Dios, de celebrar nuestras victorias en este mes, porque Dios está haciendo ya cosas grandes. Aunque hay bastante resistencia, hay, se podría decir, como una especie de nubes o de tempestades fuertes, donde el Señor nos ha dicho que se está soltando en medio de esto en medio de esta lucha espiritual, se está soltando un sonido del cielo. Y para esto es que el día de hoy nosotros necesitamos entender que ese gozo que se produce en nosotros a través de estar fortalecidos en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, es el gozo que va a hacer que desates un cántico de victoria, un cántico de gozo, de júbilo, de conectarte con lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque lo que Dios ya empezó a romper en este mes, a traer esos pequeños rompimientos que eran necesarios para que salgas de algo que te tenía, ¿no?, atrapado, estancado. Pero aún vienen más rompimientos, vienen como una especie de 3 rompimientos. El día de hoy yo recibí una confirmación de un profeta que él mostraba así como 3 mariposas. Había una mariposa pequeña, una mediana y una más grande. Cuando nosotros estábamos orando en visión, obviamente en el grupo, que nos unimos siempre a orar entre Perú y Noruega, eh, mi esposo veía que venía una especie de rompimientos, como un pequeño, otro mediano y otro mayor hacia los siguientes meses. Entonces estamos en un tiempo entre julio, agosto y septiembre donde el Señor está desatando grandes cosas. Entonces, como ya empezó el cambio, ya empezó Dios a completar algo, ¿no?, a cerrar algo y a abrir un nuevo camino, ¿no? Es algo nuevo que se está soltando. Ya Dios está preparando esos vasos que van a recibir el vino nuevo, que van a recibir ya mayores cosas de parte de Dios. Así que este mes hemos visto ya rompimientos y avances en el reino de Dios, aunque no en una gran escala. Todavía no lo hemos visto a una mayor dimensión. Pero ya por eso el Señor nos dice que nosotros empecemos a entonar ese cántico de victoria. Porque mientras más nos alineamos con los cánticos del cielo, yendo en contra de las circunstancias, en contra de todo lo que se está gestando alrededor de la tierra, alrededor de todo lo que está queriendo producir el enemigo, ¿no? Como contraparte, ¿no?, en contraataque a la respuesta del cielo. Es por eso que el pueblo de Dios se tiene que alinear con el sonido del cielo y saber que la alabanza es un arma de guerra que debemos usar justo en este tiempo. Esa es la manera que Dios nos ha dicho que este mes tenemos que guerrear. Siempre tenemos que estar constantemente en oración, en ayunos, en vigilias, pero en este mes el arma más poderosa que vas a usar es la alabanza. Así que nosotros hemos estado ahí compartiendo algunas enseñanzas, sobre todo en la escuela profética, sobre la alabanza, casualmente. Y el día de hoy el Señor me dijo que yo hable de la alabanza como arma de guerra. Todos sabemos que hay un poder en la alabanza, pero ¿cómo usar la alabanza como arma de guerra? Ese es algo que nosotros, los profetas, ¿no?, los sacerdotes, sabemos. Y también es necesario que todos nos alineemos para todos entrar en la alabanza, como lo hacía el pueblo de Israel. Así que le pedimos al Espíritu Santo que sea Él el que nos enseñe siempre
porque Él es el que va a hacer que haya un sentido de revelación mayor en tu vida, porque ya no es tiempo de llorar. No, ya no es tiempo de llorar. Así como aquella vez que yo recibí a finales de junio, cuando empezaba a interceder, porque habían habido ataques tan feroces durante los meses anteriores, no solo contra nosotros, sino contra otros siervos de Dios. Y el Señor nos lleva a la intercesión y al clamor, ¿no? Para protección por los hermanos. Entonces, cuando yo estaba intercediendo por unos siervos de Dios, especialmente por un siervo que estaba muy, muy atacado, aún en su propia iglesia, eh, cuando uno empieza el clamor por la intercesión, no me duró tanto tiempo. Yo decía, no sé por qué, pero siento que va a salir un cántico de mi boca. Entonces el Señor me hacía escuchar un cántico del cielo, que era un cántico de victoria, un cántico de júbilo, como diciendo, gózate, porque lo que va a venir es una victoria grande. O sea, cada vez que tenemos fuerte oposición, cada vez que se nos bloquea todo, cada vez que hay una resistencia espiritual demoníaca, así del infierno, gózate, porque viene un gran rompimiento y viene una gran respuesta de Dios. Así que literalmente escuchaba como que no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Él ha vencido, el león de la tribu de Judá ha vencido. Entonces yo empezaba a soltar ese cántico de victoria, entonces empecé a guerrear con cánticos, porque cuando Dios me dice que guerree con cánticos, yo guerreo con cánticos. Cuando Dios me dice que guerree con danza, guerreo con danza. Cuando Dios me dice guerrea y haz actos proféticos, yo los hago declaraciones, proclamaciones y canto hasta la palabra. Entonces el Señor me llevó a hacer eso. Entonces luego, al momento que prendí, justamente luego que terminé todo y declaraba victoria en el nombre de Jesús, prendí el canal de YouTube, y en eso empecé a ver la transmisión de varios videos donde justamente ese día el profeta Shakir también estaban en un día de alabanza y adoración profética. Y él decía que se estaba soltando un nuevo sonido del cielo que venía a romper ciclos de maldición en nuestras vidas. Y es por eso que el Señor me dio eh, esa perspectiva, esa visión para la noche profética, de soltar un nuevo sonido, de venir a conectarnos con algo que va a venir a traer un rompimiento grande en nuestras vidas. Entonces damos gloria a Dios porque Él confirma a través de sus siervos los profetas. Él siempre, a través de otras voces proféticas también, hay otros ministros, apóstoles que son voces proféticas y también han venido a confirmar esto en este mes. Por eso varios han estado hablando mucho de la alabanza, porque cuando el pueblo de Dios está muy desanimado, desalentado, muchos están tan tristes, tan deprimidos, tan, como se dice, golpeados, que no pueden ni soltar cánticos. Entonces, este es el tiempo de soltar el cántico. Por eso que el Señor nos llevaba en este proceso de transición a fortalecernos para volver a levantar nuestras alas como las águilas, seguir avanzando porque, hermanos, hay mucho trabajo y además tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Si nosotros no vemos la necesidad de Dios primero, ¿cómo Dios nos va a poner en primer lugar y Él va a ver nuestra necesidad? Así que te invito a que te conectes con esta enseñanza, porque que predispongas tu corazón para recibir esta revelación de cómo usar la alabanza como arma de guerra en tu vida. Y no solo este mes, sino que cada vez que Dios te lleve a la guerra espiritual, si Él te dice que cantes, canta, suelta cántico, suelta esos cánticos proféticos, esos cánticos nuevos. Sino que en este mes es como una estrategia especial de parte de Dios, porque lo está hablando por todos lados, así que no es casualidad que le hable a todos al respecto del mismo tema. Entonces es porque hay algo que Dios está soltando, hay algo que Dios ya está trayendo. Así que vamos a ver el Salmo 100, verso 4, donde dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Así que cada vez que entremos a la casa de Dios y sobre todo a la presencia de Dios, siempre hay que entrar con acción de gracias. Tenemos que alabar y agradecerle al Señor. Esa es una de las claves por las que podemos conectarnos con la verdadera alabanza que sale del corazón, porque la alabanza es la fiesta, es hacer una fiesta, es algo como expresar nuestra admiración, es una especie de celebración.
Y también es agradecimiento a tu Dios, es un agradecimiento. Así que la gratitud te abre puertas, la gratitud te abre los cielos. Así que si tú expresas tu agradecimiento a través de cánticos, es para el Señor, es precioso, es hermoso. Así que esa alabanza es un arma poderosa en las manos de Dios y que, con la que podemos, ¿no? Entrar, y también es algo que va a poder obrar a favor nuestro a través de cómo vayamos a usar esta tremenda arma en las manos de Dios, y también para asegurarnos de que el enemigo no se robe nuestros bienes, no se robe la paz, no nos robe la abundancia de Dios, no nos robe tantas cosas que Dios nos ha dado. Así que si el enemigo viene a robar es porque él no viene nunca a saquear bóvedas vacías, no. Él cuando quiere venir a robar es porque tenemos muchas cosas. Entonces tenemos que saber cuidar, tenemos que saber usar nuestras armas de guerra. Luego también en la alabanza podemos encontrar, también hallar la misericordia, el perdón, la restauración, la provisión, ese amor, ese gozo que hay en la presencia de Dios, que es de estar en la presencia de Dios, esa alegría y disfrutar de todas las bendiciones. ¿Por qué? Porque por medio de eso podemos entrar en su presencia. Y dice la palabra que en su presencia, ¿no?, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Entonces, todo eso podemos expresarlo y obviamente pues vamos a saberlo si sabemos conectarnos con Dios, estamos en comunión con Él, le cantamos, le alabamos, le agradecemos, cantamos de sus maravillas, y eso es muy hermoso en tu comunión única con Dios. Entonces, si tú sabes cómo conectarte con Dios, sabes cómo tocar el corazón de Dios, sabes cómo llegar al trono de Dios, entonces te va a ser muy fácil usar la alabanza como arma de guerra, porque cuando tú ya estás arriba, has ascendido ahí a esos lugares celestiales donde Dios te ha llevado a gobernar con Jesucristo, desde ahí el Señor te va a dar las estrategias para que sepas cómo utilizar la alabanza como arma de guerra. Y vamos a entender también que cuando alabamos, estamos haciendo guerra. Ya desde ahí ya entramos a hacer guerra. Porque acuérdense que Satanás, lo que él ha hecho es robar la alabanza, especialmente en el mundo. Y él fue destronado al cielo casualmente porque él quería la alabanza para él. Él quiere la adoración para él. Pero cuando tú, como hijo de Dios, sabes levantar un altar de alabanza para Dios, tú mismo eres sacrificio vivo para Dios, eso al diablo no le gusta. Así que eso es, ya le estás haciendo guerra. Y más si tú te unes y eres llamado al ministerio de alabanza, pues más guerra le vas a hacer. Entonces tienes que entender que en tu labor y tu misión, tú tienes que saber cómo utilizar esta arma de guerra. Vamos a ver que en varias ocasiones en la Biblia, la alabanza ha sido un arma muy poderosa usada en la guerra. En una ocasión dice que hubo uno de los reyes que se llamaba Josafat. Entonces es un caso muy particular porque a él lo habían rodeado moabitas y los amonitas, que es decir, dos ejércitos de los enemigos lo había rodeado y él estaba sitiado prácticamente. Y dice, estaban allí dándoles muchos problemas, habían ya venido a sitiarlo y era como que no había posibilidad de que ellos ganaran contra ese gran ejército. Pero obviamente el Señor envió, ¿no?, al profeta a que le diera las estrategias que él tenía que tomar para que él pudiera vencer. Y si leemos 2 de Crónicas 20:21, dice, y cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros. Los unos a los otros se mataron. Así que, ¿qué es lo que nos hace ver aquí? ¿Sabes qué? Y esto sí, y esto yo puedo dar testimonio de esto, que cada vez que Dios nos ha llevado a hacer alabanza de manera frontal como guerra espiritual, en el mundo espiritual yo veía al enemigo confundirse y los demonios eran como que se iban de cabeza uno con otro y entre ellos se mataban, se confundían. Y de pronto era como que soltábamos la risa era gozo porque era, era muy divertido ver cómo solo con cánticos de alabanza, obviamente descendía el Espíritu de Dios
y mataba a todos los enemigos, ¿no? Era ver eso en el mundo espiritual, es algo que Dios me ha permitido verlo. Y lo puedo ver acá también que eso es así, es verdad, ¿no? Porque solamente la estrategia que les dio el Señor es alaben, porque esta ya no es su guerra, esta es mi guerra, porque ellos se metieron con mi pueblo. Entonces cada vez que el enemigo viene contra el pueblo de Dios, el Señor, si el Señor ya dice que alabes, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, ya hicieron la intercesión, ya se reunieron a hacer oración y ayuno, ya se arrepintieron, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, ya declaraste la palabra. Entonces ya aquí es donde tienes que dejar que Dios intervenga y que sea Dios el que pelee por ti. Pero mientras tanto tú tienes que alabar, porque cuando tú alabas levantas el trono de Dios y estableces el señorío, estableces el reino y es ahí, eso es un arma muy poderosa contra el enemigo. Entonces se dice que ellos simplemente ahí el Señor puso sus enemigos, ¿no? A, a, puso los enemigos a los pies de ellos prácticamente y ellos se mataron entre los unos y los otros, porque eso ya era el mismo Señor peleando por su pueblo. Y cuando el Señor pelea por su pueblo, jamás ha perdido. Él es victorioso y Él es poderoso, gigante, vencedor. Él jamás pierde cuando tú confías en Él. Así que este es un tiempo de ir a la conquista. Estamos entrando en un tiempo de conquista. El otro día estaba conectándome con nuestros hermanos de Colombia y justo una de nuestras hermanas ahí en Colombia, la profeta Lina, ella justo compartía lo de la preparación para la conquista. Y es verdad, estamos ya entrando en un tiempo de conquista, así que Dios nos está preparando. Es un tiempo de tomar las naciones, es un tiempo de hacer eh, la guerra espiritual, porque el avance, podemos ver que el enemigo está teniendo ciertos avances, pero la iglesia no se debe detener. La iglesia tiene que seguir predicando la palabra, tiene que seguir proclamando el reino de Dios, tiene que seguir alabando al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que ir contra toda limitación, contra toda circunstancia. El gozo, la alabanza, todo eso derriba en el mundo espiritual muchas cosas. Así que, sin duda, la alabanza y la adoración, ¿no? Combinado, son un arma poderosa en esta acción. Entonces, eso se usa principalmente, y ese es el objetivo de la adoración, ¿no? De la alabanza y la adoración, es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en victoria sobre las tinieblas. Básicamente es eso. Entonces, eso, si tú le recuerdas al enemigo eso, que está derrotado, que Jesús ya venció hace más de 2000 años, entronamos su trono, ¿no? Levantamos el trono de Dios aquí en la tierra, lo establecemos por medio de la alabanza. Entonces, eso es ya victoria, es recordarle al enemigo que Cristo ya venció y que tenemos esa victoria, o sea, nosotros la tenemos. Entonces, eso es lo que hacemos por medio de la alabanza. Entonces vamos a ver el poder de la alabanza también, obviamente en la guerra espiritual. La alabanza y la adoración tiene que ser cristocéntrica. Cristo tiene que ser el centro de la alabanza y la adoración. La alabanza no solo es algo que se pone como música bonita, como algo de entretenimiento o como algo que se canta lo que a mí me gusta, no. Se tiene que cantar conforme el Espíritu de Dios nos lleve a adorarlo, porque para eso dice el Señor que Él está buscando los adoradores en espíritu y en verdad. Y los adoradores en espíritu y en verdad saben que Cristo es el centro de todo, de nuestra vida. Así que a Él le adoramos, a Él le alabamos. Porque adorarlo es adorarlo por lo que Él es. Y la alabanza es por lo que Él hace, por las maravillas que Él ha hecho. Así que todo junto esto es lo que tenemos que hacer y usarlo para la guerra espiritual. También vamos a ver que esto es un fuerte impacto contra el reino de las tinieblas. Cuando un pueblo de Dios alaba, dice que el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, si el Señor habita en la alabanza de su pueblo, definitivamente los demonios huyen, salen las tinieblas. Así que cuando nuestras voces y el sonido de nuestros instrumentos se escuchan en el mundo espiritual, eso es muy importante que te conectes con eso, que lo que tú escuches sepas con qué te estás conectando.
Y dice, se produce un ataque directo contra las huestes demoníacas, que trae como resultado la derrota y destrucción de los planes del enemigo. De esa manera también hacemos guerra espiritual, aunque no lo crea. Hay gente que no lo cree. ¿Pero por qué no lo cree? Porque cantan cosas de repente que son humanamente, técnicamente perfectas, porque he visto muchos ministerios de alabanza, pero que todo es perfecto, todo es muy bonito, muy lindo, pero de unción nada. Así que, obviamente, tú tienes que ser una persona que sea sensible a escuchar la voz de Dios, a que tú portes la unción, y más si estás llamado a ser líder de alabanza, a ser un salmista, un músico, un cantante, un coro, un danzor, ¿no? Nosotros como ministros de Dios, yo como profeta, mi responsabilidad en la alabanza es, si yo no veo que se abren los cielos y no hay guerra espiritual, simplemente para mí no tiene objetivo estar en la alabanza en la congregación. Porque si bien es cierto, alrededor del mundo ya hay tinieblas. Entonces, no queremos que las tinieblas estén en la iglesia, no. Porque la gente viene cargada, viene así como en derrota, o viene tristes, o vienen llorando por sus circunstancias. Y no, tenemos que sacudirnos de todo eso. Entonces nosotros vamos ahí en ese sentido a ayudar a romper en el mundo espiritual con la alabanza y que se cambie la atmósfera para que se entrone el reino de Dios y que el Señor Jesucristo sea exaltado. Y Él es el Rey que tiene que ser alabado y exaltado. Él es el Rey de gloria. Así que no se trata de mí ni de ti, se trata de Él, se trata de Jesús. Luego también vamos a ver que existen varias evidencias bíblicas que confirman que la alabanza, y esto incluye obviamente la adoración, es un arma poderosa en el reino de Dios. Vamos a ver, número uno, que el llamado de Dios a la tribu de Judá a ser la primera en subir a la conquista de la tierra fue básicamente porque el mismo nombre Judá significa alabar. Así que eso es dentro del diseño de Dios, los ministros de alabanza van adelante. Así que por eso el ministerio de alabanza es muy atacado. En la guerra espiritual ellos van adelante. Entonces, parte del ministerio de alabanza también están apóstoles, están profetas también. No solo los salmistas, los músicos y los cantantes. Muchos de nosotros tenemos que entrar, tenemos que estar ahí liderando también la alabanza cuando nos toca hacerlo. Y dejar a cada uno, obviamente, que entre, ¿no? Entonces, todos los que están en la alabanza están llamados a ir adelante. Y eso lo dice Jueces 1:2. Lo dice exactamente, donde decía, y Jehová respondió, dice, después que habían dicho, aconteció después de la muerte de Josué, dice, ¿no? Los de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Quién? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y por eso es que el Señor diseñó a que Judá vaya adelante, porque Judá es alabanza. El pueblo que desciende, ¿no? de Judá es alabanza. Y por eso también se llama el león de Judá, no solo porque sale de la tribu de Judá, sino porque también él es el rey digno de toda alabanza. Vamos a ver número 2, que la declaración del Salmo 22, del 3 al 5, y eso lo vamos a leer para poderlo entender, qué dice el Salmo 22. Salmo 22 es un grito de angustia y un canto de alabanza. Entonces, si leemos del 3 al 5, dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces dice que Él habita entre las alabanzas de Israel, entre las alabanzas de su pueblo. Cuando hablamos de habitar, estamos hablando de entronizar. O sea, Él se entrona en la alabanza de su pueblo. Cuando nosotros alabamos como pueblo de Dios, el trono de Dios se establece aquí en la tierra. Entonces, por eso que cuando se establece el trono de Dios en ese lugar, y eso se tiene que comenzar aquí, en el corazón primero, y luego, obviamente, en la congregación, ahí es donde se anula toda acción del enemigo contra el pueblo de Dios. Número 3, vamos a ver la conexión entre la alabanza y la victoria presentada reiteradas veces en los salmos.
hay muchos salmos, como ejemplo, vemos el Salmo 9, todo el Salmo, el Salmo 9, el Salmo 97, el Salmo 107, el Salmo 135 y el Salmo 149. Y todos estos salmos ustedes lo van a poder leer en sus casas, pero yo quiero leer el Salmo 149, porque aquí hay algo muy revelador que a mí siempre me ha llamado la atención. Vamos a leer el Salmo 149, donde dice exhortación a Israel para que alabe a Jehová. Y aquí hay mucha revelación en cuanto a la guerra espiritual en la alabanza. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos, alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre, dice, con danza, con pandero y arpa, a él canten. Porque dice, Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten, dice, aún sobre sus camas. ¿Cuántos de ustedes han podido cantar sobre sus camas? Yo les digo la verdad, casi siempre el Señor me agarra para cantar en mi cama. Y me encanta estar en la cama y hasta hacer guerra espiritual desde mi cama. Es tremendo. Nos ha pasado a mí, a mí, y también cuando me casé también nos agarró también la misma unción. Entonces se dan cuenta, es algo tremendo. Ahora, lo que dice en el verso 6 es tremendo también. Esta última parte es la que establece la victoria. Dice, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Este salmo a mí es uno de mis salmos favoritos, la verdad. Tengo muchos salmos favoritos, pero este es uno de mis salmos favoritos de guerra espiritual. Porque aquí definitivamente es la alabanza, el cántico nuevo que sale de tu boca, esos cánticos de victoria, cánticos de júbilo. ¿Por qué? Porque ya estás viendo en tu conexión con Dios, estás percibiendo, si no ves, estás escuchando los sonidos o estás sintiendo algo, un gozo, hay un gozo aquí en tu corazón. Ahora, si tú eres profeta de Dios, vas a ver, vas a escuchar, vas a oír, vas a sentir, todo está activado. Los apóstoles también, porque ellos también lo tienen, el ministerio del profeta. Entonces, en la alabanza se va a producir todo esto, y todo esto lo vas a ver. Y es así, ¿por qué? Porque ya tomas la autoridad, y cuando se establece el trono de Dios, olvídate, es la autoridad de Jesucristo, dando ese castigo y juicio contra los enemigos. Entonces se establece la victoria de Dios en el pueblo de Dios. Luego vamos a ver también el énfasis, número 4, el énfasis de la alabanza como un medio para alcanzar la victoria y liberación, presentado en los libros proféticos también. Y ahí ya tenemos ejemplos en Isaías 12. Acuérdense que Isaías hace cánticos, es uno de los que más hace los cánticos de victoria, cánticos de liberación él hace. ¿Por qué? Porque los profetas Dios nos usa para cantar y establecer proclamaciones. Entonces muchas veces nos da cánticos de liberación, nos da cánticos de victoria, nos da cánticos de júbilo y nos da cánticos proféticos donde profetizamos. O sea, un profeta tiene esa unción. Y obviamente también los apóstoles, que también tienen el ministerio del profeta. Vamos a ver que Isaías tiene muchos cánticos, ¿no? El cántico 12, tiene el de Isaías 12, ¿no? 12, tenemos Isaías 51 y también tenemos Isaías 30, y vamos a leer solamente una parte donde aquí podemos ver por qué el Señor estableció la alabanza como arma de guerra, y lo dice. Isaías 30 y 32 se puede leer. Dice, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, sobre el enemigo, dice, será con panderos y con arpas,
y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. ¿Se dan cuenta? Esto, él estaba estableciendo ahí lo que él había profetizado. Isaías profetizó esta victoria, era con cánticos, era con panderos, era con alabanza. Entonces esa fue la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel contra sus enemigos. Entonces el enemigo que se había levantado aquí era Asiria, ¿no? Entonces cuando él establece el juicio de Jehová, dice contra Asiria, entonces él le promete eso, qué es lo que iba a pasar. Porque dice desde el 29, si leemos, es: vosotros tendréis cántico como de noche, dice que se celebra Pascua, alegría de corazón, como el que va con la flauta para venir al monte Jehová, al fuerte de Israel. Esto también es una canción que se canta mucho, ¿no? Y dice: y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. ¿Se dan cuenta qué importante es establecer la alabanza desde el punto de vista victorioso? Porque al establecer tú la victoria de Dios, la victoria de Jesús, ahí es donde desciende la presencia de Dios tan fuerte que destruye a todos los enemigos. Entonces Asiria era un pueblo grande, un pueblo fuerte. Pero dice, porque a Asiria que hirió con vara, porque era la vara de hierro tenía Asiria, porque fue instrumento de la ira de Dios, cuando Dios estaba obviamente enojado con Israel. Pero ya luego le da, como se dice, ya es como que le da el revés a todo lo que él hizo, ¿no? Entonces con la misma vara que él había medido, fue medido. Y por eso es que dice, con la voz de Jehová será quebrantada esa vara. Y ahí ya dice, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Ahí podemos ver definitivamente que esta es la base bíblica por la cual podemos decir que la alabanza es un arma de guerra, aunque no lo crean algunas personas. Pero los que entendemos las cosas del Espíritu sabemos que la alabanza se producen muchas cosas tremendas en la alabanza. Hay muchas cosas, a veces hay sanidad, a veces hay liberación, pero cuando es contra guerra espiritual, les voy a decir que es una de mis alabanzas más favoritas, porque me encanta ver, y sobre todo agarrar el pandero, porque es un arma que Dios me dio, y luego también los tambores, me gusta mucho, son los instrumentos que Dios me ha dado. Entonces, porque veo todo esto, veo cómo la vara del Señor es justa y viene, ¿no?, contra el enemigo. Y simplemente nosotros lo único que tenemos que hacer es cánticos y tocar los instrumentos que Dios nos ha mandado. En este caso era con panderos y con arpas. Luego también vamos a seguir con el punto número 5, donde dice: los sucesos poderosos en la historia del pueblo de Dios, donde estuvo involucrada la alabanza. Vamos a dar algunos ejemplos, nada más. Donde, por ejemplo, la conquista de Jericó por Josué y sus valientes guerreros. ¿Se recuerdan? Fue con el sonido de las trompetas, cayeron los muros de Jericó, y con los gritos de victoria. Hubieron gritos de victoria. Eso está en Josué 6:20. También vemos la derrota de los filisteos por la adoración y el clamor de Samuel. Eso también pasó. Entonces es adoración, ahí hubo una combinación, adoración y clamor. En los muros de Jericó sonaron las trompetas y los cánticos de victoria, los gritos de victoria. Luego vamos a ver aquí, en la derrota de los filisteos fue en 1 Samuel 7, del 7 al 10, para que lo tengan y lo apunten. También hubo la liberación al alma de Saúl producida por la alabanza de David en 1 Samuel 16:23. La alabanza, esa es la alabanza con la unción de liberación. La gente profética que sabe alabar en unción de adoración, que trae unción de liberación, lo va a ver. Es una unción muy especial que las tienen algunas personas. Cuando ellos cantan y adoran, ellos tienen una unción de liberación. Entonces, por eso es un ministerio muy
los ministerios proféticos, los salmistas profetas, y también he visto apóstoles y profetas que tienen esta unción. Es algo muy tremendo. Es algo que lo he visto, que cuando ellos tocan y cantan, se suelta esa unción de liberación. Y exactamente como David. Y he visto literalmente demonios salir. Por ejemplo, una vez que estaba un hermano, conozco un apóstol en Colombia que tiene esa unción. Nosotros lo visitamos, era tremendo ver la liberación. Era así, como que empezaban a salir demonios de todos lados. Y bueno, él es un apóstol y también, bueno, el caso de mi esposo también, él cuando toca y canta, también se suelta una unción de liberación muy fuerte. Entonces, otros lo tienen la unción de liberación de otra manera, cuando interceden o cuando oran, pero otros lo tienen en el cántico y en los instrumentos también. Entonces David, recuerdan que tocaba el arpa y era lo único que lo liberaba el alma de Saúl. Él era atormentado por demonios. También vamos a ver la victoria sobre los enemigos de Israel en el reinado de Josafat. Eso ya lo vimos, ¿no? Contra los moabitas y amonitas en 2 Crónicas 20, del 20 al 25. Definitivamente el arma de guerra que usaron ellos fueron la alabanza, nada más. Y tuvieron una gran victoria. Luego vamos a ver la celebración victoriosa sobre los muros de Jerusalén bajo el liderazgo de Nehemías. Eso también, acuérdense, donde él dijo, el gozo del Señor es nuestra fuerza, y ellos comían, celebraban, cantaban, y simplemente ellos ya celebraban la finalización, ¿no?, de los muros de Jerusalén que habían sido reconstruidos. Eso está en Nehemías 6 y también en el 12. Luego también vamos a ver la liberación de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, en Hechos 16, del 25 al 26. ¿Quién no se acuerda de esos cánticos de liberación y de victoria que soltaron Pablo y Silas, un apóstol y un profeta? ¿Qué tal combinación con los sonidos del cielo que esa cárcel, un terremoto ahí que los liberó, los sacó de la cárcel? Luego también vemos la acción de gracias de Jesús antes de resucitar a Lázaro. Dice que se regocijó en el Espíritu. Eso está en Juan 11, del 38 al 44. Esa acción de gracias, ese dar esa alabanza. Acuérdense que alabar es dar acción de gracias. Cántico, él hizo un cántico de acción de gracias y se regocijó. Entonces luego hizo ese milagro de resucitar a Lázaro. Entonces, sin dudas, Dios actúa con todo poder y gloria cuando su pueblo exalta su nombre en presencia del enemigo. No saben qué arma tan poderosa que aún tú vas a poder alabar en frente de tus enemigos. A mí una vez Dios me dio esa estrategia. Me dijo, alaba y levántame altar delante de tus enemigos. Y era una estrategia que Dios me había dado. Entonces, eso lo veo aquí también. Y eso podemos verlo, qué es lo que pasa en Isaías, en lo que hemos leído Isaías, especialmente la parte del 32, ¿no? Contra Siria. Asiria se levanta como un tirano contra ti, pero tú aún ahí debes alabar. Entonces ahí viene una gran victoria. Entonces esa es la estrategia que Dios le dio al pueblo de Israel y siempre nos los va a dar cuando tengamos que pasar este tipo de situaciones. A mí me lo dio en una situación muy difícil de mi vida y me dijo simplemente alaba, levántame un trono delante de tus enemigos, levántame ese altar de alabanza, solo alaba, me decía, nada más. También vamos a ver la manifestación de la alabanza en la guerra espiritual. Cómo se manifiestan las unciones de la alabanza en la guerra espiritual. Porque ya sabemos que es un arma poderosa en la guerra. Pero, ¿qué tipo de unciones desata a través de la guerra espiritual la alabanza? Vamos a ver que la unción del Espíritu Santo se manifestará en el pueblo de Dios cuando alabamos y adoramos su nombre con efectividad. Se puede soltar una unción de renovación, una unción de intercesión, se va a soltar la unción profética, se va a soltar la unción de milagros, también la unción de liberación. Así que hay muchas unciones que se van a soltar a través de la alabanza, como ya le hemos dicho. Y también vamos a ver que específicamente la unción de intercesión y la unción profética son manifestaciones que aparecen en la alabanza y son usadas como poderosas armas de guerra espiritual. Entonces vamos a ver cómo la alabanza se puede usar como intercesión profética. Muchas veces va a haber salmistas que aún claman y lloran en medio de sus cánticos, porque Dios los está usando de esa manera.
o también hay profetas que cantan y comienzan a interceder proféticamente. Entonces vamos a ver cómo se manifiesta esto, ¿no? Este tipo de unción que se manifiesta como guerra contra el enemigo. En la unción de intercesión, podemos ver que en ocasiones, en medio de un ambiente, ¿no?, de alabanza, de oración, los que ministran a Dios son movidos a interceder inspirados por el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver que muchos de los salmos de David tenían este tipo de inspiración, de contenido de intercesión. Podemos ver el Salmo 3, podemos ver el Salmo 122, y uno de los salmos donde David adoraba e intercedía es el Salmo 86. Son tipo de ejemplos. Y también a través de la alabanza se suelta obviamente la profecía. La profecía, esa unción profética cuando el salmista, ¿no? El salmista empieza a adorar. Si es un salmista profeta es fácil que fluya. Si es un salmista profético también va a fluir. Y también hay profetas que cantan y van a soltar la profecía. Entonces dice aquí, y también obviamente los apóstoles. En ocasiones, dice, en medio de un ambiente de alabanza y adoración, los que ministran a Dios son movidos a profetizar inspirados por el Espíritu Santo, y vemos ejemplos de alabanzas con gran contenido profético, el Salmo 2, el Salmo 110 y el Salmo 22, que era uno de los salmos que estábamos leyendo, donde David adoraba y profetizaba. Era una de las funciones que él tenía. Entonces David era un salmista profeta. Y aparte de ser un rey, que es el modelo del diseño apostólico, cuando él, en la alabanza, él era un salmista profeta. Entonces él podía fluir fácilmente en la intercesión y en la profecía. Para él no era ningún problema eso. Era parte de su ministerio. Entonces vamos a ver también que la alabanza es un desafío ministerial para todo adorador, cantor o músico, y muchas veces, acuérdense que algunos van a estar llamados no solo a ser David, sino a ser Jaasiel, como ese hombre que lideró la alabanza en la guerra contra los amonitas, ¿no? Con el rey Josafat, en 2 Crónicas 20, del 13 al 19. Entonces, hasta aquí, amados hermanos, llegamos con esta enseñanza que espero que sea de bendición y edificación para ustedes, y sobre todo que aprendan a usar la alabanza como arma de guerra. Déjense llevar por el Espíritu de Dios, porque muchas veces esto es solamente recibir los diseños del cielo, escuchar el cántico nuevo. La próxima semana voy a estar transmitiendo una entrevista que hice a la salmista Dey Martínez, y con ella vamos a aprender cómo conectarnos con los sonidos del cielo y aprender un poquito más de la adoración profética en la guerra espiritual. Entonces, en el punto de vista de un salmista es algo muy importante también. Así que vamos a ver, esa es la entrevista que tenemos para este mes, ya finalizando el mes y finalizando todo este tema de la alabanza y la adoración. Espero que esto sea realmente una inspiración para muchos músicos, cantantes y sobre todo adorador en espíritu y verdad, sea ministro de Dios o sea creyente, que siempre tu alabanza esté exaltada para el Señor, que tú puedas exaltarlo al Señor, que tú puedas establecer el trono de Dios en tu vida y que se suelten esos cánticos de victoria, porque debes celebrar lo que viene de parte de Dios. Es algo mucho mayor y muy grande para tu vida. Entonces te bendigo en el nombre de Jesús, y ya estaremos pronto conectándonos a través de este canal profético. Muchas bendiciones para todos. Saludos. Bye bye.